Buenos días. ¿Vacancia? Pues tampoco, ¿no? Bien, somos un pueblo democrático y como tal, pues tenemos que respetar las reglas del juego. Mm, ya pues a muchos pues, no nos está gustando que haya salido elegido pues un partido de corte socialista, ¿no? Pero sí, hay que saber respetar pues las decisiones que toma, aunque sea la mayoría simple. Día a día en nuestros quehaceres de la familia, del trabajo, en los negocios, etcétera, etcétera. Cuando se trata pues, de tomar decisiones, tenemos que respetar lo que decida la mayoría. Bien, no hubiéramos querido tampoco haber llegado a esta situación. La segunda vuelta no nos dejó pues opciones quizás muchos mejores. Y digo mucho mejores, pues también porque lo que estamos notando apenas al principio de este nuevo gobierno con las malas elecciones o selecciones de diferentes miembros del Ejecutivo, no nos da ninguna buena eh, visión de lo que se nos puede venir todavía más adelante. Bien, y claro, pues hay que respetar, ¿no? Pese aun cuando nosotros vemos en todos, prácticamente todos los gobiernos, si no la mayoría de los gobiernos donde ha habido eh, un, un partido gobernante socialista en que se rompe la democracia, ¿no? Pues ya lo hemos visto en Corea del Norte, en la China, en la ex Unión Soviética, en la misma Cuba, ¿no? Ya una vez que se, se enquista ahí, se entornilla el socialismo, ya prácticamente vamos a tener a un gobernante de por vida ahí, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y es lamentable porque la democracia desaparece. Aquellos pues que dicen que en estos países que hemos mencionado hay democracia, pues es querer taparse los ojos, no querer verlo, ¿no? Ya es como un emperador, es un dictador el que está ahí y no hay quien lo cambie. Pues esa es la situación, ese es el temor que tenemos los peruanos, aparte de los efectos económicos que trae como consecuencia. Nada más ver Corea del Norte con Corea del Sur y la abismal diferencia en desarrollo material, artístico, cultural que se vive en esos dos países. Y pues ni hablar de Cuba, ¿no? Que nos mencionan que ahí hay grandes médicos, pero la situación de pobreza de la gran mayoría de los cubanos deja pues mucho que desear. Bien, claro, para muchos no ha quedado suficientemente claro todos los cuestionamientos que se hicieron para la segunda vuelta y obviamente se dan a notar que para la primera vuelta del 2021 pues se deben haber realizado las mismas situaciones de evidencias que mal huelen de un posible fraude. Claro, muchos dicen, no, pero no han demostrado. Pero claro, ¿cómo se van a demostrar si la OMPE no dio, no ofreció, no posibilitó ingresar a ver las actas? Y entonces, para todos hubiera sido favorable, para todos, ¿no? Para todos. De repente, no para quien ganó las elecciones, ¿no? Saber a ciencia cierta qué hubo detrás de todas esas quejas y denuncias que vinieron ya en la segunda vuelta. Lástima no haberlo conocido porque de esa manera se legitimaba bien al gobierno. Bueno, pero pues en apenas 2 semanas y unos días más, no se puede pedir mucho al gobierno en temas de grandes obras, de grandes proyectos, ¿no? Y por el solo hecho de que no nos gusta la afinidad política que tiene este partido, que es muy radical, tampoco por eso pues vamos a pedir la vacancia. Querés o no, se le pidió a la OMPE, se fueron hasta la OEA a hacer reclamos,
pero no quedó, no se prosperó en el tema legal. Pero de todas maneras, pues, ¿no? Se tiene que respetar. Claro, al corto plazo sí lamentamos, ¿no? Y ya causa zozobra que apenas el inicio, que esperamos que se enmienden, eso lo vemos muy, muy difícil, más por el tema de la ideología política que por voluntad de querer escuchar a la otra parte. En este caso somos la mayoría de los peruanos que no estamos de acuerdo en esta ideología socialista, pues no que se hagan las enmiendas, pero no vemos que haya voluntad de enmienda en cuanto al tema de designación ya de los ministros, ¿no? Esto era lo primero que por lo menos sí podrían haber hecho bien, haber elegido personas y profesionales idóneos para que ocupen estas carteras tan importantes como las de, pues, ya las que ya conocemos, ¿no? Transportes, el mismo premierato. Es lamentable con personas que tienen estos antecedentes de inclinación o de favoritismo o lo que le están llamando ahora el filosenderismo, o sea, ese apreciar, ¿no? Como algo positivo lo que fue Sendero Luminoso. Pero lamentablemente no estamos viendo cambios, ¿no? Son cambios que se gritan, que caen por su propio peso, ministros sin experiencia en la rama o en la cartera para la cual fueron elegidos. No hay cambios, no hay cambios. Y no los van a ver, pues tampoco, ¿no? Y lamentablemente creemos que para el día 26 de agosto, en que se va a presentar todo el Consejo de Ministros, ¿no? Todos los ministros ante el Congreso, más bien vamos a llegar a un enfrentamiento. El primer enfrentamiento, yo creo que antes de siquiera de haber cumplido un mes, y eso debe evitarlo tanto el presidente como el Congreso. El presidente, como él dice, es de todos los peruanos, de todos los, ¿no? De todos los peruanos. Y todos los peruanos hay pobres, hay clase media y hay clase alta. Y no solamente son, pues, digamos, los pobres. Nosotros, el que habla, ha venido también de una familia pobre, ¿no? Y también soy peruano, ¿no? Y el hecho de que no sea, por ejemplo, del Ande no me quita ser peruano. ¿Y cuántos peruanos no estamos de acuerdo? La mayoría, creo, de los peruanos, incluso hasta los mismos votantes de Perú Libre de la primera o de la segunda vuelta, pues, ¿cómo van a estar de acuerdo con esa inodeidad, ¿no? Esa falta de calificación de varios ministros? Da vergüenza, pues, eso sí da vergüenza. Claro, esperemos que haya un cierto miramiento, una siquiera empatía de querer estar en una cuestión de conciliación con la mayoría en el Congreso, con la mayoría de los peruanos, ¿no? Ahora, si no hacen estos cambios, si se va al enfrentamiento, ya de antemano ya lo sabemos, ¿no? Que van a buscar imponer su ideología socialista. Menos mal que en el Congreso, menos mal que en el Congreso no se les ha dado la cartera de educación. Es clave la cartera de educación también. ¿Y por qué? Porque pues simplemente a través de la educación se puede adoctrinar a los niños, a los adolescentes. El socialismo quiere esparcir eh, su visión política de gobierno. Entonces, quienes no conocen de repente o no se interesan quizás mucho por la política, pues tienen que tener el despertar ante lo que es el socialismo. Y el socialismo quiere pues imponerse como lo ha hecho en tantas partes en el mundo. Y una de estas formas es la comunicación, la educación, la cultura. Por eso muchos ideólogos socialistas, y les está dando muy buenos resultados,
que a través de la cultura, a través de los medios, de la comunicación, etcétera, es que están logrando imponerse, ¿no? Miren cómo están atrayendo, por ejemplo, este sector del feminismo, ¿no? Cómo se ha formado todo esto del LGTB y son impulsados por el socialismo. Bueno, se respeta a estas personas que tienen estos sentimientos, estas formas de expresarse, etcétera. Pero esos sí están siendo manipulados pues por la izquierda. Ahora, el idealismo socialista de que busca la igualdad de los pobres, mejorar a los pobres, es un idealismo, ¿no? Los diferentes países, desde la Unión Soviética, pasando pues por Cuba, Nicaragua, acá Venezuela, ¿no? Pues han fracasado. Los países mismos del bloque, del ex bloque oriental europeo, que era pues comunista, han sido países que quedaron rezagados en lo económico en comparación a la Europa occidental, pues a Francia, Alemania, Inglaterra especialmente. Eh, y vemos que estos acaban en un solo partido, ¿no? Eso lo vemos en la China, eso lo vemos en la Corea del Norte, eso lo vemos en Cuba, etcétera, ¿no? Ya la democracia desaparece, se queda un solo partido, ya no hay libertades tampoco, no hay acceso pues a la internet, a que tú busques lo que tú quieras, te cortan esas capacidades de adquirir libertad, las personas no pueden salir a reclamar, hacer una marcha y protesta porque rápidamente son reprimidos. Ahora, el 80% de la población, recordemos, y hasta más, contando los votos nulos y blancos, no votó por el socialismo, no ha votado por Perú Libre. Ya la segunda vuelta fue solamente un rechazo contra lo que el resto de los peruanos tampoco quería, ¿no? Tampoco queríamos el resto de peruanos, con excepción pues de aquellos que tienen esa afinidad por Keiko Fujimori y se les respeta, ¿no? Se les respeta, tendrán sus motivos, pero así como se votó en contra de una persona, una agrupación en la cual no se percibía bueno, habían antecedentes tan negativos, de igual manera, ahora muchos peruanos, la mayoría de los peruanos, tampoco vemos con buenos ojos que se nos quiera imponer el socialismo. Esto de, pues, de la constitución, de su cambio, ¿no? De la constituyente, etcétera, pues es un medio como para ir ya encaminando la normativa constitucional, legal en el Perú, para ir abriéndole el camino, pues para que se vaya desarrollando más el socialismo en el Perú. Pero más del 80% no queremos socialismo. Veamos nada más, por ejemplo, ahora Rusia, ¿no? A Putin le han entrevistado y le han indicado si volverían al socialismo. Él ha dicho pues que ya no, eso ya no se puede dar marcha atrás, eso ya fue, ¿no? Ha sido un fracaso el socialismo en la ex URSS, en la ex Unión Soviética. Igual en los otros países de Europa Oriental, ya no quieren, lo que quieren es, es el libre mercado. Ahora, Putin ha dicho, sí, por ejemplo, hay sectores en los que hay pobreza, pues a los que hay que realizar ahí programas sociales, que es muy diferente al socialismo. En todos los países, en todos los países hasta Estados Unidos y otros europeos desarrollados, realizan programas sociales tanto para su propia gente como para foráneos, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda ante todo esto, ¿no? Si en tan poco tiempo no podemos pedir o no deberíamos pedir la vacancia, salvo alguna cuestión fragante, alguna cuestión tan grave. Eh, Ahora pues nos queda que ser más vigilantes, estar atentos. Bueno, salir a la calle no está mal, porque es la forma como le estamos diciendo
al gobierno de turno, no, señores, no, de Perú Libre no queremos socialismo, ¿no? Y todos nuestros amigos, familiares que tienen inclinación socialista, comunista, o han votado por Perú Libre, por ser un voto en contra del otro candidato o candidata, eh, también tienen que escuchar acá a la parte que no quiere el socialismo. Eh, Nos quedan grandes dudas, por supuesto, porque ya varios de sus más destacados o sobresalientes representantes, ¿no? Representantes, ya salieron a decir pues que a ellos les importa un comino la democracia, eh, que se van a quedar ya ahí en el gobierno, etcétera, ¿no? Eh, Eso deben repensarlo por el bien del país. No queremos que haya esta cuestión eh, de pugnas sociales. Se pueden dar, se pueden dar. Y el señor Pedro Castillo, que nos parece que tiene algo, una pizca por ahí de tener una vocación social, ¿no? Que prevea eso. Él es el presidente, no hemos elegido a Cerrón, ni a Bellido, ni a Bermejo como presidentes, ¿no? Sí, así como queremos que le tenga un buen gobierno, porque deseamos que tenga un buen gobierno para el bien de todos nosotros, si en estos últimos 20 años y un poco más, yéndonos hasta fines de los años del siglo pasado, de los años 90, pues nos ha costado mucho, hemos salido del terrorismo, hemos sufrido el terrorismo y directamente, donde estudié, asesinaron pues al rector de la universidad en la que estudié, ¿no? En mis aulas veía reuniones de senderistas. Era triste eso, ver cómo el Perú estaba sufriendo tantas muertes, tanta destrucción material, cuánta pobreza también nos dejó, sufrimos por el terrorismo. Y el terrorismo, un terrorismo marxista, leninista. Y entonces, no queremos socialismo, ¿no? Quienes pues comparten este sentir conmigo, creemos que se debe seguir con el sistema, mejorarse el sistema, llegar a quienes no se está llegando, a los pobres. Sí, es verdad, no se ha llegado, pero eso no es solamente culpa del gobierno central, sino también de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. ¿Qué están haciendo? Solamente preocupándose por obras nada más, ¿no? Hay muchas necesidades también en cuestión de salud. ¿Acaso los gobiernos locales han obtenido no hace 3 o 4 años, sino 7, 8, 10 años? Ya hubiéramos tenido acá, por ejemplo, en Sullana, un nuevo hospital. Y no solo uno así de una primera planta, como lo vemos acá, ¿no? Con equipado, con más camas, eh, con mejores servicios médicos, más especialidades, ¿no? No que se estén llevando a los pacientes a Piura, porque acá no hay capacidad, ¿no? Ya la población de Sullana creció hace varias décadas, ya no somos una pequeña ciudad, igual los pueblos y caseríos aledaños, ya creció, ya nosotros debemos tener un nivel mayor de hospital, ¿no? Entonces, sí, queremos que le vaya bien al señor Pedro Castillo, pero tampoco queremos socialismo. Bueno, será hasta otra ocasión, pues amigos, bendiciones.